una idea básica y es esta imagen. Esta imagen de que la práctica va por una parte y la investigación va por otra. La práctica, de alguna manera, que la identificamos en la escuela y la investigación que parece que reside en la universidad, ¿no? Y que, bueno, que durante mucho tiempo todavía sigue pasando, desgraciadamente, pero durante mucho tiempo pues ha pasado lo que estaba ahí un poco comentando ahí en la pantalla que hemos compartido, ¿no? La universidad viene, investiga, coge los datos, se va y nadie más supo qué pasó con aquello, ¿no? Entonces, bueno, existe como una desconexión entre los problemas que nos interesan a los investigadores de la universidad con los problemas que realmente interesan a los expertos en la práctica que soy o que somos los docentes, ¿no? Porque yo reconozco que yo me considero en este caso docente que también investiga sobre su propia práctica en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, pues por nuestra trayectoria, la definición de nuestro trabajo en la universidad parece que la investigación sea un elemento importante, pero no sabemos por qué en el espacio de la escuela pues parece que eso de la investigación no va con nosotros, ¿no? Entonces existe una desconexión y posiblemente eso dé pie a esas circunstancias que estáis comentando y poniendo sobre la mesa, ¿no? Esa falta de formación, o pienso que esto no tiene que ver conmigo, pienso que no, o no tengo tiempo, no existe el espacio, no existe esa formación mínima que me da a mí la seguridad de poder decir, es que yo puedo llevar a cabo un proceso de investigación, ¿no? Además, hay algo que yo siempre me gusta plantear cuando hago en los cursos de máster, hablamos sobre investigación, y es ¿por qué en medicina, por ejemplo, en el campo de la medicina, a ningún médico se le ocurre poner en práctica una técnica nueva o un medicamento nuevo sin leer que aparece en las últimas investigaciones sobre ello? Y sin embargo, en el campo de la educación no existe esa dinámica, no existe esa necesidad aparente de decir, bueno, a ver qué está pasando, ¿por qué? Y yo ahí creo que tenemos que, de alguna manera, los investigadores reconocer una carencia nuestra y es la transferencia. No somos capaces en muchas ocasiones de poner en lugares visibles, en dar visibilidad real a nuestras investigaciones. Estamos a veces muy preocupados de las publicaciones en revistas de las que denominamos de impacto, en los grandes rankings, pero luego esa investigación no llega a una escuela o no llega a la persona que a lo mejor esa investigación le puede ser útil de alguna manera, ¿no? Entonces existe esa doble dificultad. Por un lado, que a veces los temas que nos preocupan no están conectados y por otra parte que no existe esa comunicación, hay unos vasos comunicantes que permitan lo que yo investigo que te llegue a ti y que tú también me digas, pues a mí me preocupa esto, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí es donde pues nos podemos plantear cómo podemos revertir esa situación. Y ahí creo que también lo habéis puesto vosotros de manifiesto, ¿no? Esa necesidad de que exista un docente investigador, que el experto en la práctica se convierta también en un investigador de su propia práctica de forma sistemática, porque todos investigamos a diario, pero hacerlo de esa manera que nos permita recoger evidencias, poder también compartirlas con otros colegas, poder darle visibilidad, porque es que yo estoy segura que eso que estáis haciendo cada uno de vosotros en vuestro centro sería de mucha ayuda si tuviera esa visibilidad en diferentes ámbitos y podría ayudar a otros compañeros y sin duda provocaría eso de lo que estabais hablando también ahí, la mejora, ¿no? La mejora de los procesos educativos, que en definitiva lo que nos impulsa a todos, en este caso, está aquí en el laboratorio. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que tengamos en cuenta esa posibilidad de que yo puedo ser docente e investigador. Y por otro lado, los que estamos en el lado de la investigación, digamos, en esa universidad, darnos cuenta de la importancia y de la necesidad de que la investigación sea una investigación participativa y colaborativa, que no podemos seguir haciendo investigación solo
desde ese reino de taifas que tenemos ahí en la universidad, mirando a la escuela como si fuera un ratón de laboratorio. No se trata de eso. Se trata precisamente de construir procesos de investigación compartidos donde todos seamos participantes y posibilidades de transformar la realidad. Es decir, nos vamos a ir ya de un paradigma simplemente interpretativo a un paradigma crítico en el que lo que se intenta con la investigación es provocar un cambio, provocar la transformación. Entonces, en ese sentido, creo que es importante esa conexión y el que seamos capaces, tanto desde el espacio de la práctica como desde el espacio de la investigación, ¿no? Más seria, más reglada, el de la universidad, que aunemos esfuerzos. Y ese era un poco el sentido de la sesión de esta tarde. Y creo que parece que existe ese interés. Entonces, el de alguna manera, a través de algunas sesiones que podamos tener en el laboratorio, ofrecer la posibilidad construir juntos procesos de investigación colaborativa. Es decir, nosotros como expertos, entre comillas, en investigación, porque llevamos quizá más tiempo desarrollando estos procesos de forma más sistemática, podemos compartir estrategias, técnicas para recoger información, para luego cómo analizar esa información, pero hacerlo juntos desde vuestros intereses y desde la práctica que la vamos a desarrollar compartida. Entonces, aquí la universidad se pone al servicio de la escuela para poder llevar a cabo esos procesos de investigación conjuntos y en igualdad de condiciones, ¿no? Todos somos investigadores y vosotros sois los ojos que están en la escuela y nosotros desde la universidad estamos de alguna manera proporcionando el conocimiento que tenemos ya en investigación y la experiencia pues, en el análisis o en marcos de interpretación que a veces por lo mejor vosotros no tenéis tan a la mano. Entonces, eso es lo que os queremos proponer esta tarde. Entonces, vamos a empezar con una actividad práctica. Yo quería añadir una consideración, y es una consideración muy de andar por casa y muy de ir en zapatillas. Me da la impresión de que como que nuestra área de conocimiento, al ser un área como de segunda fila, ¿no? Nosotros éramos los maestros, los de la vocación, los que hacíamos las cosas por amor al arte, o sea, con una consideración profesional relativamente baja en la sociedad, no cuando el maestro, el cura y el médico eran los que sabían, lo único que sabían leer y escribir en el pueblo, sino ya en nuestra sociedad así más avanzadita, cuando la educación ya se generaliza. Entonces nosotros, bueno, pues que me gustan mucho los niños. ¿Por qué quiero ser maestra? Porque me gustan mucho los niños. ¿Por qué somos maestros? Bueno, pues porque, oye, tienes el mismo horario escolar, lo puedes compatibilizar con tu hijo si los tienes. Son imaginarios que yo, que soy más vieja que todos vosotros, tengo en mi oído y no me resultan nada ajenos. Y esto sucede también en cuanto a nuestras carreras profesionales cuando conseguimos cierto estatus. O sea, yo estoy oyendo todo esto durante mucho tiempo en mi vida y cuando entro en la universidad me siguen considerando una disciplina casi de segunda, ¿no? Hoy era el Día de la Investigación en la Ciencia, de la niña investigadora, la mujer en la ciencia. Hemos visto unos vídeos preciosos donde se veían las nenas hablando de lo que hacen sus mamás científicas, pero estoy segura que hay un montón de nenas con mamás maestras que están también científicas y no sale ninguna diciendo mi mamá está investigando porque está en la universidad en un proyecto importante sobre educación o sobre ciencias sociales. Seguimos pensando que la ciencia es eso que, como ha dicho Almudena, el ratón que miramos o lo que podemos meter en una probeta. Y estamos ahí como en segunda fila, porque estamos dentro de las ciencias sociales. Pero bueno, las ciencias sociales importantes, pues están los sociólogos, que son importantísimos, los politólogos, que son los que parten el bacalao, y al fin y al cabo, pues nosotros ahí estamos en la escuela. Y creo que eso agranda, otra de las cosas que habéis comentado vosotras, la distancia tan grande que hay entre los investigadores de la universidad, que nos queremos poner de un repipi científico críptico casi ilegible, y para distanciarnos de aquel especie de maestro. Y en ese proceso creo también que el tema investigación-acción
aunque ha abierto un camino, también ha planteado una dificultad y es que como que estamos absolutamente obligados para hacer investigación-acción y que además transformemos de la leche y que lo podamos demostrar de una manera muy rotunda, cosa que también acaba paralizando. Y esas dos raíles que ha planteado Almudena se desvían cada vez más. Y creo que nosotros en este espacio privadísimo y voluntario y simplemente porque nos apetece y nos sale del alma, porque esto efectivamente a todos los que estamos aquí no nos produce nada ni nos obliga a nada, deberíamos de empezar a desdramatizar y a decir, bueno, vamos a quitarle hierro al asunto y vamos a aprender 4 cositas, porque cuando hacemos unas lentejas estamos investigando y estamos evaluando y estamos viendo si le quedan bastante agua o no le queda bastante agua, y lo piensa y lo sistematiza y lo organiza. Y si eso es capaz de hacerlo cualquier persona del mundo mundial, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de investigar? De investigar, punto. Investigar y sistematizar y organizar y difundir, porque tú cuando haces algo se lo puedes contar a alguien. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que salir de ese mundo de extremos y de complejos, ¿no? De decir, bueno, es que la investigación de la universidad es que tiene un proceso que narices, pues, bueno, algunas veces sí, otras veces no tanto. Entonces creo que somos capaces. Al hilo de lo que decía María Luisa, creo que es el momento de puntualizar también, que no esperéis que nosotros vayamos a hablar aquí en este foro de cuestionarios, de investigación cuasi experimental, de grupo control y grupo experimental, olvidaros de eso. IQFO es un grupo eminentemente cualitativo que entiende la investigación desde ese paradigma y entonces tenemos que empezar a mirar la realidad con esas lentes. Entonces, hay muchos textos sobre investigación cualitativa que hablan del investigador como bricolé, como alguien que hace la investigación en función de cómo va surgiendo. Aquí no hay una propuesta inicial que no se puede cambiar a lo largo de todo el proceso, sino que vamos modificando el diseño de la investigación en función de las necesidades de la investigación. Entonces, por eso digo que nadie se vaya a pensar que vamos a hablar aquí ni de cuestionario, ni de variables, ni nada de eso, porque el paradigma, el espacio donde nos vamos a mover va a ser otro totalmente. Pues bueno, trasladando estas palabras de investigación cualitativa y de modificar el proceso de investigación sobre la marcha al ejemplo de las lentejas, lo que consiste es en hacer las lentejas fijándote lo que está pasando, incluso preguntándole a las lentejas cómo les va la vida. Si han tenido suficiente agua en el remojo o no, incluso cómo se sienten con la compañía del chorizo o de las berenjenas. Cada situación va a ser distinta. De lo que se trata es de ser muy conscientes de ese proceso, de lo que está sucediendo y enterarnos lo que pasa. Y obviamente cada uno en un momento de su vida está en un sitio y está pensando una serie de cosas y se va a fijar más en unas cosas o en otras. Pero, en fin, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. De momento yo creo que con el ejemplo de las lentejas le hemos quitado todo el hierro al asunto y entonces, Almudena, ¿qué ponía en la siguiente diapositiva? Que ya no me acuerdo. Eso es, vamos a ver un vídeo. Lo que tengo yo que decir ahora es que vamos a ver un vídeo. Yo os pongo un poco en situación, ¿no? Pues ahí veis a estos dos señores mirando huevos y cada uno está pintando el huevo como le parece. O sea que nosotros vamos a ver el vídeo. Vamos a ponernos a mirar un vídeo simplemente como si fuéramos personas con tanta autoridad como el pintor que está haciendo su obra. O sea, todo lo que yo veo es lo que yo veo y no se me pide más, ¿vale? Y vamos a ver qué veo yo en ese vídeo. Vamos a imaginarnos que absolutamente el trabajo de nuestra vida, que es lo más importante que vamos a hacer. Como el vídeo no dura más de 3 minutos, no tenemos mucho problema con hacer ese esfuerzo grandísimo. Y vamos a tratar de, en un papelito que tengamos al lado o en el chat directamente o como queráis, que luego de lo que se trata es que compartamos todo lo que vemos en ese vídeo. Pero para mí es muy importante que en esta primera visión del vídeo os empoderéis en vosotros mismos como que cualquier cosa que yo vea, aunque a mí me parezca que solo la veo yo, que soy rarísima, no importa, que me he fijado en este detalle que era una tontería, que hay un papel en el suelo, ¿vale? Pues empodérate lo suficiente como para poder darte cuenta de qué es lo que estás viendo. Tomamos más o menos nota de lo que hemos tomado y lo ponemos en común. Y luego ya continuamos, ¿no? Almudena, iba por ahí la cosa.
Bueno, también no hubiera parecido oportuno, pero que tampoco hace falta promover el que preguntásemos cada uno de nosotros qué información necesitamos tener sobre esto que hemos visto, porque todos hemos visto, hemos sacado una conclusión de que las cosas son de una manera y a lo mejor son de otra. Entonces, necesitaríamos quizás tener algunos más datos. Me podíais haber preguntado cualquier cosa sobre cualquier cosa. Pero lo que sí es cierto, que todas y cada una de las cosas que habéis dicho tienen que ver con estas cuestiones que tenemos puestas en esta, así, resumen, que se ve tan regular, pero ahora lo podemos poner un poquillo así grande para que se vaya a trozos. Me puedo ir A la, a no, cada pero una. primero las preguntas, quédate ahí al principio, ahí estamos bien. Vale, En vale. principio, ahí estamos buscando el modelo de un docente investigador. ¿Qué le pasa al docente investigador? Que está dentro de la clase y que es el que conoce todas las cosas que están pasando, pero que también tiene un montón de preguntas de cosas que desconocen. Ahí tenéis la figurita esa en un circulito de una persona con la cabeza petándosele con un montón de preguntas de las que tiene que seleccionar en un momento determinado una pregunta. No nos podemos meter en todo. ¿Qué nos ha pasado? Que no hemos puesto a hablar de lo que vemos y vamos de cesto a canasto. Y al final hemos acabado hablando de la música en la actualidad. O sea, vamos entre la cantidad de cosas que nos vienen a la cabeza, seleccionamos algo. Y no sabemos, a veces, la mayoría de las veces, no sabemos muy bien por qué nos preguntamos una cosa y no nos preguntamos otra. Para hacer investigación tú necesitas tener preguntas y ir seleccionando esa pregunta, porque las preguntas pueden ser muchísimas y formuladas de muchísimas maneras. Entonces, el primer paso que tengo yo que dar es decir, cuántas cosas me pregunto sobre lo que está pasando y en qué me voy a fijar hoy. Y voy a ver cómo le doy respuesta a esas preguntas. O sea, ese proceso de selección de la pregunta es bastante importante. Pero ese proceso va a ser, esa pregunta primera que hagamos, va a ser una semilla que la vamos a plantar en nuestra vida cotidiana como docentes e investigadores, eh, pero va a ser algo muy personal, porque yo me pregunto unas cosas, porque estoy en un sitio, en un contexto, soy de una manera y tengo una hija y un nieto que me da la tabarra continuamente, y Almudena tiene otras cosas distintas porque tiene dos niñas medio adolescentes que están entrando no sé cuánto en la edad, y aquella otra persona, estoy hablando de cosas como muy simples, a veces muy personales, que son las que nos hacen ver la vida desde una manera o desde otra. Por eso nos tenemos que ir hacia la mano derecha, que me la señala mi almohadilla, hacia la mano izquierda de la pantalla, donde vemos un montón de hombrecitos y mujercitas rodeados en un círculo. Sí, ahora ya si quieres te puedes ir a la otra diapositiva. Aquí, que somos nosotros. O sea, somos todos los docentes. Ahí estamos cada uno de nuestra manera. El que tiene barba, barba, el que tiene moño, moño. Pero cada uno tiene una trayectoria personal y profesional que va a repercutir en su manera de ver la escuela. Y que va a repercutir en las preguntas que se hagan y en las decisiones que se hagan con respecto a esas preguntas. Yo no soy quien para imponerte a ti como docente de la universidad o como investigadora principal de no sé cuál o no sé cuánto proyecto, porque no estamos ahora jugando a esto, sino que estamos jugando a ser nosotros los propios gestores de nuestra investigación y convertirnos en unos verdaderos investigadores en la escuela. Yo no soy quién para decirte a ti en qué te tienes que fijar. Yo no puedo decir, mira, no te fijes en la música del tiempo de ahora, que no, o sí, no soy quien. Tú tienes que estar en coherencia contigo mismo. Por eso es bastante importante que vayamos poquito a poco, esto no es una cosa que se consigue en un momento, que vayamos poquito a poco profundizando en nuestra identidad como docentes, cómo la hemos construido, por qué pensamos lo que pensamos. Esto lo iremos viendo más despacio, porque son líneas que nosotras hemos trabajado ya bastantes veces, ¿no? Y darnos cuenta de que lo que hacemos no es solamente producto de ese momento, sino que debajo de esa acción hay un pensamiento, debajo hay un sentimiento, debajo hay un deseo, y en el fondo del todo tienes como una especie de ideales que te van a mover hacia algo, ¿no? Y eso es bastante importante que como investigadores lo conozcamos. Y ya nos ponemos en un plano donde decimos, vamos a ver, entonces, ¿esto qué es? ¿Una cuestión personal? Pues sí, porque tú no te dejas a tu persona en la puerta de la escuela. Tú entras a la clase con tu persona y tu persona está como está, punto, está como está, con luces y con sombras, con ansiedades y con deseos,
con momentos bien, con momentos mal. Entonces es bastante importante, por eso estábamos el otro día también hablando, esta era la línea que trabajaba María Luisa y Ana el otro día, es qué estamos, dónde estamos, quiénes somos, qué deseamos. Esto es investigación también. Y nosotros aquí hablamos de este señor, ¿no? Del Cortagen, que es el que hace este modelo y como Pérez Gómez lo lleva a la educación y está sistematizado. O sea, que a mí no me digan ningún erudito de la universidad que esto no está dentro de los marcos teóricos, porque está, ¿vale? Eso sería otro de los factores y vosotros habéis hablado de eso. Vosotros, las cosas que habéis estado contando, hablabais desde vosotros mismos, desde vuestra trayectoria. Es que, claro, como yo estoy en secundaria, pues no se puede hacer esto. Estás hablando de ti, de que tú estás en secundaria. Bien, volvemos para arriba otra vez, Almudena. Si tiene algo que decir, lo dice, si no, Y a sí. esto me gustaría apuntar una cosa. Mirad, precisamente esta es una de las cuestiones que tenemos que continuamente los investigadores que nos movemos en espacios de investigación cualitativa tenemos que estar justificando. Porque la investigación cualitativa tiene una parte importante y es que tú la realidad la ves desde tu propia realidad, no hay una visión objetiva, es la imagen que os poníamos antes de Dalí y Picasso, es decir, la representación que cada uno hace de la realidad tiene que ver con ese iceberg. Y precisamente para darle de alguna manera calidad a esas investigaciones que hacemos, tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos hablando, de cuáles son esas perspectivas desde donde miramos. Entonces, esta es una de las cuestiones principales cuando uno se pone a analizar una realidad educativa y tiene que ver mucho con cuestiones bueno, que si os interesan podremos profundizar en otro momento, que están relacionadas con la ética de la investigación cualitativa, que es uno de los elementos clave en este tipo de procesos que nosotros como docentes, investigadores y personas que trabajamos con personas en nuestras investigaciones que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Bien. Y en esa cantidad de ingredientes que tenemos para nuestras lentejas investigadoras, abajo a la izquierda hay unos triangulitos. Es que quiero siempre volver, porque lo que quiero que quede muy claro, lo que yo estoy tratando de transmitiros en este momento, es que todo esto son los ingredientes, que no es uno sí, uno no, no puede hacer la lenteja sin el agua. Si no le echas un poquito de agua, no se te cuecen, ¿no? Pues vamos a ver en esos triangulitos, Almudena, nos vamos abajo a los triangulitos, qué es lo que dice. Ahí habla de otras cosas que vosotros también habéis mencionado, porque os quejabais de que, claro, es que en lo de secundaria, en las matemáticas, estáis hablando de ese contexto curricular que os está hablando siempre de competencias, objetivos, contenido, evaluación, etcétera, etcétera, papelico, la madre lo trajo, que nos trae completamente locos, pero que si lo miramos desde una perspectiva pillándole el punto, también nos permite hacer muchas cosas, porque hay muchas cuestiones, bueno, que yo a veces, este año me decían a mí mis niñas de infantil, y dice, es que no, en cuarto, es que no has descubierto unos ideales y unos valores y una visión, y me hace mucha gracia porque eran frases literales, copiadas y pegadas del decreto, es que lo pone clarísimamente, ¿no? Quién eres y cómo lo tienes que hacer, ¿no? O cómo está en la finalidad eso. Que al final nos quedamos como en la morralla y no nos damos cuenta que en el fondo lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Entonces, tenemos ese contexto curricular que nos abriga y nos agobia a veces, dependiendo de cómo estemos en ese momento. Tenemos aquí a la izquierda preguntas que nos podemos hacer sobre el centro, sobre la familia, sobre el barrio, sobre las redes sociales como contexto social en el que están, que es lo que pongo yo ahí en ese cuadradico, el triangulito rojo es contexto social, o sea, todo eso son cosas que como docentes tenemos en nuestra cabeza para seleccionar nuestras preguntas. Y luego tenemos, yo le llamo contexto temporal, que me parece que es poco académico, pero a lo que yo me refiero es a lo que está pasando en el momento. O sea, ¿qué pasa ahora mismo? Porque, claro, hablar de un contexto social en general es como que tiene muchas facetas, pero es que ahora mismo tenemos un rollo patatero con la mascarilla, con el online, con el niño, o en un momento determinado en nuestro centro se han caído los techos y estamos de otra manera, ¿no? Ese momento concreto en el que estamos también nos martillea la cabeza y nos hace preguntar y nos hace mirar, que es otro de los ingredientes que como investigadores tenemos. Volviendo otra vez arriba, Almudena, porque quiero volver a que lo veáis. Hay otro circulito donde ya las mejillas no se ven nada en absoluto. Así que vamos a ver ese otro circulito del que nos tenemos que ocupar o del que también vosotros habéis hecho preguntas y comentarios sobre lo que habéis visto.
vosotros habéis visto una experiencia musical, en experiencia musical podemos poner experiencia educativa, cualquiera, ¿eh? Porque yo hago educación musical y entonces lo que tengo para mostrar es eso, pero esto se puede hacer con matemáticas, con lengua, con lo que corresponda, ¿no? Cuando ponemos en pie una experiencia musical, nosotros debemos de saber qué están aprendiendo, porque vosotros habéis hecho comentarios sobre si nos estaban imitando, si no estaban imitando, si se enteraban, si ya al final imitaban muy bien, tal. Eso tenemos que ver qué están aprendiendo ellos, observando esto. Y en la izquierda, de qué manera nosotros montamos el chiringuito para que ellos aprendan lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros podemos darnos cuenta que intervine antes de tiempo, o que le dije a la niña no corra y yo no le debo decir que no corra, o le dije que sí, que lo estaba haciendo bien y se lo dije a una y no se lo dije a tres, y a lo mejor me tendría que fijar, es decir, cómo yo pongo en pie esa mediación educativa que monto para que ellos aprendan algo, y nos podemos hacer también preguntas sobre cómo ellos lo toman para ellos mismos, observando cómo se apropian de ese conocimiento y de esa cuestión, de esa experiencia, en este caso musical. Si baja a la siguiente, Almudena, nos damos cuenta que hemos llegado a algo que Almudena y yo trabajamos un montón, que nos costó muchísimo, pero que nos sirve mucho de guía para observar esas prácticas que ahí se ve muy mal. Ya lo daremos para que lo veamos bien y vamos a trabajar sobre esto en profundidad, poquito a poco, ¿no? Cómo esa que aprenden tiene unas dimensiones que vosotros las habéis mencionado, vosotros habéis hablado de relaciones sociales, de cómo se sienten, vosotros habéis hablado de qué están aprendiendo, de cuestiones cognitivas, vosotros que se preguntan, qué piensan, eso es cognitivo, vosotros habéis hablado de cómo se relacionan socialmente, o sea, estoy hablando de una parte que tiene que ver con la socialización, y vosotros habéis hablado también de cuestiones físicas, si llegan a tiempo, si no lo hacen, si están descalzos, si tal. O sea, porque sabemos que todos los niños de primaria, de infantil, de secundaria, tienen esas dimensiones, una dimensión afectiva, una dimensión cognitiva, una dimensión física y una dimensión social. Y con eso estamos trabajando, y conseguir desarrollar esas competencias para la vida es al fin y al cabo nuestro trabajo, no tenemos otra cosa que hacer. A veces a través de las músicas del reggaetón, a veces a través de Mozart, a veces a través de hacer una raíz cuadrada, pero al final todo el conocimiento va a estar en algún sitio donde ellos puedan acceder a tenerlo, pero nosotros tenemos que formar personas, ¿no? Eso creo que los que estamos aquí lo tenemos bastante claro. Y abajo ya veis que hay más explicaciones de cómo podemos observar muy bien esa participación guiada, cómo va poco a poco. Esta diapositiva en la próxima hay que ponerla mucho más grande porque aquí pierde muchísimo con la vista, todos los detalles que tenemos que observar para darnos cuenta si esa participación funciona bien, o también para darnos cuenta cómo ellos se han apropiado o no del conocimiento o de las actividades que hemos sacado. Entonces, lo que nosotras proponemos es, a través de esta etapa de formación o este enredo en el que nos han metido, que yo a veces digo, vaya lío, lo que pretendemos es, juntas, vosotras y nosotras, todos, podamos ir aprendiendo a hacer esto y construyendo juntas una manera de mirar la escuela desde una perspectiva donde lo que nosotros hemos estado aprendiendo, porque no teníamos más remedio que aprenderlo, porque nos pagaban por ello, porque estábamos en la universidad y lo hemos organizado, lo podemos compartir con vosotros y vosotros podáis compartir con nosotros todo lo que vayamos haciendo. La idea es que a partir de estos 4 puntos básicos, que en realidad son 3, que es: cuando veo algo en la escuela que estoy pensando en algo personal, la pregunta que me hago es desde una perspectiva personal. La pregunta que me hago es desde una perspectiva de los triangulitos, del currículum, del contexto, de lo que me está pasando en este momento, o la pregunta que me hago tiene que ver con una actividad en concreto en la que estoy observando qué están desarrollando ellos, cómo lo estoy haciendo yo o cómo se apropian ellos de lo que estoy haciendo. Que a mí lo que me gustaría, si yo pudiera poner deberes, pero como yo soy muy mandona, pero aquí no me dejan mandar, pero bueno, yo mando de todas maneras. Los deberes que yo pondría sería dedicaros de aquí a 15 días, que nos vuelve a tocar hacer cosas de investigación, ¿no, Almudena? Sí, la idea, bueno, tú cuentas Mis deberes son que
os vayáis fijando qué preguntas os hacéis y a qué se refieren. Que en ese camino os encontráis una pregunta que os parece muy chula y os metéis ya en el rollo de la pregunta, pues estupendo. Que no, que simplemente ir observando qué ámbitos de cuestionamiento hacéis y a qué corresponde, si es algo personal, algo de tipo contextual, de los 3 contextos estos que digo, o algo muy concreto de vuestra clase y de vuestra relación con los niños, pues sería estupendo. Y ahora ya, como Almudena sí puede mandar un poquillo, pues yo ya me retiro. No, la cuestión, porque además ya estamos llegando al tiempo para finalizar, sería hacer esta propuesta. Es decir, nosotros planteamos esta sesión sobre investigación porque de alguna manera en el cibercafé surgió, ¿no?, la necesidad, y lo hacemos porque nos pareció que podía ser interesante que este grupillo más estable que estamos conformando, porque si os dais cuenta, bueno, pues hay veces personas que vienen, otras que no, pero hay unos cuantos que siempre somos fieles, ¿no? Si os interesa y queréis, podríamos intentar hacer un proceso de investigación colaborativa real, es decir, que nos sirva para probar esta otra investigación que también es posible a partir de vuestra experiencia en el centro. ¿Que podemos vincular las actividades que se propongan en el laboratorio? Pues eso sería muy interesante porque imaginaos, por ejemplo, que decidimos que vamos a poner en práctica la actividad que nos propuso la semana pasada Victoria y todos hacemos con algún grupo esa actividad y de alguna manera recogemos reflexiones sobre lo que allí ha pasado. Pues bueno, eso nos puede servir para tener un espacio común para el diálogo y para construir ese proceso de investigación en relación a algo común. Que no, que a mí lo que me interesa, por ejemplo, estas semanas que vayamos a vernos hasta que nos volvamos a ver, es decir, bueno, pues yo me voy a fijar en eso, en una cosa que sucede en mi clase y la voy a pensar desde esas perspectivas como tal. Es decir, la describo y reflexiono sobre ella y me voy a ir fijando en qué es lo que más me interesa. Pues eso, recogerlo de alguna manera para que nosotros lo recibamos y podamos, pues, planificar ese proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que os decíamos, queríamos formar un grupo de Telegram porque pensamos que puede ser sencillo para vosotros y para vosotras ponerlo a través de ahí, no tenéis que sentarse en un ordenador y hacer sino pues a lo mejor una nota de audio o lo que sea para que fuera más dinámico. Pero si os parece, como a lo mejor decís hoy, sí, venga, me apetece, puede ser a lo mejor demasiado repentino, podemos darnos estos 15 días para probar, para hacer esa recogida de información cada uno como le parezca. En la próxima sesión la podemos compartir y ya entre todos podemos de alguna manera pues diseñar esa dinámica de recogida a través del grupo de Telegram de forma más sistemática a quien realmente le interese esta cuestión.